Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo la sexta y penúltima parte del resumen de Apocalipsis de Stephen King. Esta vez, las piezas se mueven más rápidamente y la confrontación del bien y el mal se volverá más trágica. Y con un video antes del gran final, cualquier cosa puede pasar. Sin más que decir, comencemos. Después de la reunión en el ayuntamiento, Stu Ridman y Franny caminaron a casa. Mientras hablaban de las cosas que extrañaban de la vieja América y que no volverían, se sentían nostálgicos, y Franny le preguntó a Stu sobre algo que recuerde de antes de la plaga. Stu entonces le cuenta un relato extraño que nunca le contó a nadie más. 10 años antes, Stu despachaba en la gasolinera de Hub. Una tarde llegó un sujeto sombrío que Stu pensó había visto en algún otro lado. Según Stu, la mirada del sujeto era la mirada de alguien que había estado mirando la oscuridad por mucho tiempo y acaso ha empezado a ver lo que hay en ella. Tiempo después, Stu se dio cuenta de que aquel sujeto era Jim Morrison de The Doors, el cual se suponía estaba muerto en ese entonces. Bromean sobre lo irónico que sería que estuviera vivo después de la plaga, y finalizan la conversación cuando Franny comenta que Harold no dejó de mirarle los zapatos durante toda la reunión. En la casa de Larry, Nadine le pidió hablar. Se veía en pésimo estado y desesperada. Esta le pidió que le ayudara, pues estaba perdiéndose, y Joe o Leo era la único que le mantenía en Boulder. Le pidió que le hiciera el amor y así detener lo que se venía, pero Larry ya no era el Larry de Nueva York y la rechazó. Le hizo saber que ya no quería nada con ella y ésta le abandonó. Nadine recogió algunas de sus cosas y condujo hasta el anfiteatro de Sunrise en la cima de Boulder. Se sentó en una mesa y sacó un triángulo de madera con una hoja de papel. En su juventud ya había jugado la escritura automática. Las cosas habían salido mal, pues Flack estuvo con ella desde entonces y se lo hizo saber. Aquella vez no buscaba a Flack, pero ahora en el anfiteatro era con él con quien quería hablar. El 19 de agosto se realizó una reunión del comité de Boulder. Ahí se habló sobre la exploración de los 3 espías. Ninguno de ellos sabría de la existencia de los demás, pues así si capturaban a uno no delataría a los demás. También se acordó que habría una fuerza de ley y orden y que Stu Ridman sería el encargado. Esto último molestó mucho a Franny, pues no quería que su hombre corriera peligro. Al día siguiente, además de estar en el grupo de búsqueda de la madre Abigail, Harold trabajaba en el grupo de recolección de cadáveres. Chad Norris era el encargado del grupo y procuraban trabajar en equipo todo el tiempo, esto causando cierta sensación de camaradería que Harold encontraba extraña. El grupo lo consideraba un hombre de buenas ideas y Harold no aceptaba esto. No quería ser el bueno. Cuando llegó a casa, alguien le estaba esperando. Era Nadine Cross. Esta básicamente se le lanzó al chico y le pidió que le invitara a cenar. Ya adentro, Nadine le reveló que ella también quiere lo que él quiere, lo que estaba escrito en su diario. Flack se lo había dicho. También le dijo que podía hacer lo que sea con ella, menos quitarle la virginidad. A Flack le tocaba esa parte. Harold sabía que debía pagar un precio y Nadine se lo dijo, debía matarlos, hacer algo a gran escala y deshacerse de la mayor parte de ellos. Harold acepta y desde ese día Nadine se convirtió en la esclava de las fantasías retorcidas de Harold. Al norte de Boulder, el comité se juntó con Tom Cullum. Con ayuda de Nick, lo hipnotizaron para programar las tareas que realizaría cuando llegara al oeste. En la hipnosis, Cullum habla de forma más cuerda y les cuenta sobre Flack, pues en los sueños le ha visto. Les cuenta que Flack es como una persona corriente, pero cuando sonríe los pájaros caen muertos. La hierba se pudre donde escupe. Se llamaba Legión y podía hacer magia oscura. Era rey de ninguna parte y muy adentro les tenía miedo. Stu Ridman le dijo el plan: viajaría de noche y dormiría por el día. Si lo interceptaban, diría que lo echaron de la zona libre porque era demasiado retrasado.
Si alguien descubría sus planes, debía matarlo. Si eran más de una persona, debía escapar. Regresaría cuando viera la luna llena. Después lo sacaron del trance. Todos se preguntaban cómo Cullum podría saber tanto de Flack, pero Nick le escribió que se contaba que los niños, locos y retrasados estaban más cerca de la divinidad, y a Nick lo que realmente le aterraba era la idea de cómo vencer la magia. Larry Underwood fue con el juez Farris, y antes de decirle lo que tenía planeado para él, éste ya lo sabía. Según él, era obvio que le elegirían para ir a explorar. Además, esa idea ya se le había pasado por la cabeza. El juez aceptó la misión sin titubeos, y a la mañana siguiente ya se encontraba en camino al oeste. Mientras manejaba su destino, se preguntó si volvería a ver a Boulder, pero supo que lo más probable era que no. Harold había estado ocupado con Nadine mucho tiempo. Casi se le había olvidado que tenía pendientes con Franny y Ritman. Una tarde les visitó y pudo confirmar que los zapatos de Franny eran los causantes de las pisadas en el sótano. Lógicamente, no había encontrado el diario, porque si hubiera sido así, él ya no estaría libre. Entonces estaban empatados. Harold se consideraba un excluido, y Nadine también lo era, y del otro lado de las montañas, él suponía, habría un ejército de excluidos. Mientras tanto, en casa de Harold, Nadine estaba pensando: mientras no perdiera la virginidad, el hombre oscuro aún la querría. Saber esto le hizo entender la clase de tipo que era Flack. Mientras se hacía el desayuno, Nadine vio a Joe. Este solo le miraba. Nadine pensó que era real, pero la figura del niño parecía más una alucinación, que le miraba con los ojos acusatorios. Pronto se asustó y dejó la casa rápidamente. Al día siguiente, Dinah Jorgens, la tercera elegida, se preparaba para dejar Boulder. Llevaba consigo un cuchillo y su plan era ganarse la confianza de todos en Las Vegas, lo suficiente para acercarse a Flack y matarlo. Susan Stern la acompañó hasta las afueras de la ciudad y de regreso se encontró con un cachorrito, la cual se llevó con Glenn y Koyak. Stu Redman tomó esto como un buen presagio. Las cosas parecían que irían bien, pero tiempo después, Redman solo recordaría que esa fue la última vez que le vio a Dinah Jorgens, la más valiente. La noche de ese día despidieron a Tom Cullum. Con él estaban Nick, Stu, Larry y Ralph. Le explicaron el plan nuevamente, y Tom lo entendió. No quería viajar solo, pero sabía que era su deber. Ralph le acompañó hasta la carretera principal y Nick no pudo verlo a los ojos, porque al final de cuentas, él fue el de la idea de mandarlo a su posible muerte, y si bien todo el comité votó, Nick sería el que cargaría con todo el peso de la decisión. Tiempo después, en el sótano de Harold, este estaba construyendo el artefacto que debía dar muerte al Consejo de Boulder. Eran 8 cartuchos de dinamita conectados a un walkie-talkie. Lo usaría el 2 de septiembre, cuando se celebraría una reunión del consejo en la casa de Ralph y Nick. En la casa de Larry, Leo, antes llamado Joe, estaba como en trance, mientras botaba una pelota. Larry le preguntó por Nadine, y Leo le dijo que se estaba perdiendo junto al otro. Le dijo que el hombre oscuro los había engañado, y que pronto se irían al oeste. Leo le pidió que hablara con Franny, pues toda la verdad estaba escrita. Larry no entendió nada, y Leo salió del trance. Larry le hizo caso sobre hablar con Franny. Esta le cuenta de su diario y las cosas horribles que escribió sobre Harold, y Larry entonces recordó el libro escondido en la chimenea. Le contó sobre esto a Franny, y Franny también recordó que cuando entró a escondidas a la casa del chico, ella se dirigió automáticamente hacia la chimenea, como si algo le hubiera llamado. Ambos acuerdan entrar a la casa de Harold a escondidas, mientras este y Nadine no están, y no harían nada contra el chico hasta leer el diario. Franny y Larry irían al día siguiente, y encontraran lo que encontraran, lo hablarían con el comité el 2 de septiembre. El 1 de septiembre arrancaron el generador de la central eléctrica. La máquina se comportó bien los primeros 30 segundos, pero como había muchos electrodomésticos y equipos aún conectados de las casas abandonadas, hubo una sobrecarga en el generador y falló.
El ingeniero encargado del arranque se alegró, pues lo único que tenían que hacer era desconectar todo lo que no se esté ocupando, pero hecho esto, la luz quedaría restablecida permanentemente. Mientras ocurría esto, Franny y Larry se metieron a la casa de Harold y encontraron el diario en la chimenea. Ahí leyeron las primeras páginas y de inmediato supieron que Harold era peligroso. Leyeron las páginas del diario detalladamente, pero no encontraron nada de ningún plan contra Stu, Franny o el resto del comité. Y paralelamente, Nadine se había escabullido a casa de Ralph. Con ella llevaba la caja con las dinamitas. Buscó un buen lugar para esconderla y lo ocultó en un armario de la casa, cerca de la sala principal. Nadine salió de la casa sin ser vista y todavía se detuvo a admirar la casa. Una parte de ella quería regresar y estropear la bomba, pero la negrura la consumió, una negrura que no le permitiría dar marcha atrás. Esta negrura la cegó mientras conducía su motocicleta y recuperó la visión hasta que llegó a un autocine, rodeada de bocinas. Ahí, la voz de Flack le hizo saber que ella era su mascota y que la quería, pero también le dijo que era una estúpida y que ahora ellos sabían, lo sabían todo menos lo de la dinamita. Flack le pidió que se mudara al anfiteatro y que Harold también lo hiciera. Desde ahí concluirían el plan y después podrían ir a verle. Nadine buscó a Harold por las calles y cuando éste la vio, notó que el cabello de la mujer ahora era completamente blanco. Ni siquiera ella se había dado cuenta y Harold se lo hizo ver. Esta estaba desesperada, tanto que casi arrastró a Harold. Le dijo que ya sabían las intenciones de los dos, que era peligroso quedarse y que debían marcharse, pero no al oeste, sino al anfiteatro. Harold por un momento le dijo que no quería irse, y ella le dijo que era demasiado tarde para los dos. La noche del 1 de septiembre, Larry y Franny le contaron del diario Stu, incluso le dieron el mismo para que lo leyera. Lo primero era averiguar qué planeaba, y Larry creía que podría ser un ataque a la central eléctrica o un ataque hacia Franny o Stu. Stu Redman también estaba pensando en qué les harían cuando los capturaran. No quería encarcelarlos y prefiere que los exilien. Franny concuerda con esto y pide que se solucione el asunto al día siguiente por la noche. El 2 de septiembre, justo antes del amanecer, Harold vigilaba todo desde el anfiteatro. Se acercaba el momento de que le llegara la hora al pretencioso comité de Boulder. 14 horas después, todo el comité e invitados estaban reunidos en la casa de Ralph. Franny tenía el diario de Harold entre las piernas, lista para exponer el tema. Franny, en parte, estaba más calmada, pues no sabían nada de Nadine ni de Harold y suponían que se habían escapado al oeste. Harold estaba alargando el momento. Nadine quería que detonara las dinamitas, pero el muchacho estaba esperando que oscureciera completamente, mientras que Franny poco a poco comenzó a desarrollar una sensación de claustrofobia. De repente quería largarse de la casa de Ralph junto con Stu. Una voz dentro de ella le dijo que se largara, que todos se largaran de la casa, pues algo estaba por pasar. De pronto, Franny escuchó un ruido a lo lejos. Alguien se acercaba. Nadine y Harold los vieron llegar, una comitiva de motocicletas pitando y acelerando. En ese momento, Harold aplanó el botón de su walkie-talkie. Larry y Stu salieron primero. La comitiva de motos era del grupo de búsqueda de la madre Abigail, diciendo que ésta había vuelto, pero en mal estado y necesitaba atención médica inmediata. El doctor salió tras ellos y Franny solo veía cómo muchos aún seguían dentro de la casa. Franny los alentó a salir y cuando pensó que todos estaban fuera, vio que Nick seguía dentro de la casa, como petrificado. Nick Andros de pronto supo todo. Supo que la bomba estaba oculta en el armario y rogó a Dios porque no fuera demasiado tarde para deshacerse de ella. Franny trató de jalarlo hacia la salida, pero Nick le empujó y con señas le indicó que se largara. Nick entonces entró al armario y encontró la caja con la dinamita. La abrió y no escuchó, obviamente, pero la voz de Harold dijo: «Hago esto por mi voluntad propia». Fue entonces que la casa estalló y una flor de fuego se elevó en el aire. Desde la cima,
Harold celebró su victoria, pensaba que había matado a todo el comité y le ordenó a Nadine que se largaran, pues ahora la tarea estaba completada. Le dijo que ya no la ocupaba y que Flag le daría una mujer de verdad, mientras que ella sería de él y tendría a su hijo bastardo. 15 minutos después, habían dejado atrás el incendio. Franny despertó rodeada de fuego y extremidades de personas. Stu estaba a su lado y lo único que pudo pensar fue en su bebé, la salud del pequeño que llevaba en su vientre. Franny se desmayó y despertó a la mañana siguiente en cama. Stu la cuidaba. Este le informó que el bebé estaba bien y ella lloró de felicidad. Después perdió el conocimiento. Cuando despertó de nuevo, hablaron de las pérdidas humanas. Nick Andros murió al instante. Encontraron pocos de sus restos. También había muerto Sue y Chad Norris, ellos porque estaban dentro de la casa. Aparte, otras 4 personas afuera de la misma. Llevaban toda la madrugada peinando la zona, buscando al dúo culpable, pero no había resultado en nada. Stu trataba de calmarla y le dice que la pérdida pudo ser mucho peor, y Franny atribuyó que se salvaron gracias a la madre Abigail, al volver justo en el momento adecuado. Según Redman, ella regresó al punto de las 8:15 con Leo tomado de la mano. Ella aún no moría, pero según el médico pronto lo hará, y Redman le confiesa que está aterrado porque está seguro de que solo volvió para darles un mensaje de Dios. Redman también le dice a Franny que su regreso y la muerte de Nick le quitó la venda a la ciudad y ahora todos hablan de Flag. Le dice que la gente sabe que Harold puso la bomba, pero que también saben que Flag lo llevó a hacerlo y que ahora, con la madre Abigail moribunda, las cosas se veían peor y creen que no lograrán ganar. Por la noche, la casa de Larry estaba rodeada de gente. Larry y todos los que estaban adentro estaban preocupados. Creían que la madre Abigail solo regresó para darles un mensaje, y hasta no darlo, Dios no se la llevaría. Larry estaba con Lucy y de pronto se echó a llorar, pues se arrepentía de haber ignorado a Nadine, y supone que si no lo hubiera hecho, nada hubiera pasado en esa escala. Afuera, la gente finalmente hablaba de Flag. Unos ponían en duda el poder de Dios, pues Flag había podido derrotar a su guerrera. Otros se preguntaban si Flag no estaba marchando ya con su ejército hacia Boulder, pero esto se disipó cuando Redman pasó volantes invitándolos a una reunión al día siguiente para hablar sobre todo lo que había ocurrido. Al día siguiente, Brad Kirchner, el electricista, abrió la sesión informándoles que al día siguiente ya tendrían luz. Esto alegró a unos cuantos, pero el tema del que querían hablar la multitud era del hombre oscuro, y lo hicieron saber a los gritos. Luego, otro preguntó sobre los culpables de la explosión que arrebató 7 vidas. Stu Ridman tomó la palabra y explicó el método que utilizaron Harold y Nadine, pero antes de continuar, le dio la palabra al médico Richardson. Este no da buenas noticias de la madre Abigail. Informa que está desnutrida, comatosa, con llagas en las piernas y brazos. Les dice que la mujer va a morir y que, como todos saben, ella viene de Dios y quizá él pueda curarla. De hecho, dice que el hecho de que esté viva es un milagro. No hubo preguntas del público. Entonces Clem Bateman tomó la palabra. Dice que el hombre oscuro se llama Randall Flagg, pero que a veces se presenta con otros nombres como Richard Fry, Robert Freedom, Richard Friedman, etc. Su presencia en los sueños causaba horror y frío. Además se encontraba físicamente en el oeste, en Las Vegas, donde crucificaba personas. Sabían que Dios estaba orquestando un enfrentamiento entre Flagg y la zona libre. Era por esto que les reunió. Si bien el hombre oscuro tenía poderes mágicos, el poder que les reunió a ellos debe igualarle o superarle, y no cree que le abandone en un momento tan crucial. Aquella noche el consejo y los pobladores dieron ideas para derrocar a Flagg. Algunas eran absurdas, pero todas fueron escuchadas y el miedo que sentían desapareció momentáneamente. A la mañana siguiente, Redman estaba con Franny. Esta lloraba porque se sentía triste de que Nick no pudiera ver lo que había ayudado a construir. En ese momento de intimidad, Glenn apareció ante ellos informándoles que Abigail había despertado
y quería hablar con los integrantes restantes del consejo. De alguna forma sabía que Nick y Sue estaban muertos. Llegaron al lecho de la madre Abigail y ésta les pidió a Franny que se sentara, pues estaba embarazada y muy herida. Le dice que Stu sería el encargado de protegerles a ella y el niño, claro, si Dios le permite respirar. Abigail dice que el demonio quería dejar encinta a la mujer que les traicionó, y que si esto es así, quizá Dios deje vivir al bebé de Franny. Les dice que todo está preparado para el enfrentamiento con el oscuro y que ella pronto se iría con Dios, pero que antes debía hacerles ver que todos pecaron de orgullo, incluso ella. Ellos no eran el alfarero sino la arcilla, y el hombre oscuro era la rueda con la que quizás se rompan, pero solo Dios dispondría. Dios no los había juntado para crear una nueva civilización, sino para ser el soporte, la oposición y la destrucción del hombre oscuro. Ella pensó que Nick les guiaría, pero fue llamado por Dios, aunque no se había ido del todo. Ahora Abigail quería que Stu liderara, y si en la voluntad de Dios se lo llevase, entonces Larry, y si él cayese, entonces Ralph y finalmente Glenn. Franny enfureció, le reclamó el por qué dejar que se entreguen al hombre oscuro así porque así, y le dijo que Dios no tenía suficiente con llevarse a cientos de millones de un golpe, pero Abigail le tomó de la mano y de pronto el dolor de Franny desapareció, se curó de sus heridas y fracturas. Franny quedó pasmada al ver el poder. Abigail continuó diciendo que Stu, Larry, Ralph y Glenn eran los elegidos. Debían ir al oeste, sin comida ni agua, con la ropa que llevaban puesta y sin usar equipo especial. Debían ir a pie, y les dijo que uno de ellos no llegaría, pero que ignoraba quién. Los demás llegarían ante Flack y le confrontarían. Ella ignoraba el resultado, pero no debían fallar, pues tendrían el eterno brazo de Dios para apoyarlos. Eso era todo. Glenn preguntó si tenían alternativa, y Abigail les dijo que claro que la tenían, eran libres de hacer lo que sea, pero lo que les dijo era lo que Dios quería de ellos. La madre Abigail murió poco después, y cada uno de los reclutados para la misión final aceptó su destino. A la mañana siguiente, Stu y Franny desayunaron al aire libre, y la chica lo llevó hasta la casa donde había muerto Nick. En el suelo, cerca de la casa, había sangre seca. Era de Nick. Ella le puso la mano sobre la mancha y le pidió que jurara que regresaría de su viaje. Stu solo le dijo que lo intentaría. Más tarde se reunieron en el borde de Boulder los 4 viajeros, Franny, Lucy y Koyak. Este último también las acompañaría. Se despidieron de las mujeres y avanzaron al oeste, exactamente como Abigail les había dicho que debían partir. La primera noche no pudieron dormir, pues ya se sentían lejos de casa y bajo la sombra de la muerte. Por toda la frontera, el hombre oscuro dispuso a sus guardias con la orden de que mataran apenas vieran a los espías. Les especificó que no debían dispararles en la cabeza, pues las quería enviar de vuelta en paquetes hacia Boulder. Al único que interceptaron fue al juez Farris, el cual, con su artritis, se tardó demasiado en llegar a la frontera. Pasando una caseta, 2 de los guardias le vieron y lo detuvieron poco después. Farris sabía que moriría, pero les enfrentó. Sin embargo, uno de ellos le disparó en el torso con una pistola oculta. El disparo asustó a su compañero que estaba en el auto, que también disparó instintivamente, matando al primer tirador y agregando 2 disparos al juez Farris. El tirador del auto comprendió su error al ver la cabeza reventada de Farris y pensó que lo mejor sería escapar al sur, pero era tarde. Flack apareció ante él, mostrando una hilera de afilados dientes de tiburón y le arrancó la garganta de una mordida. Dinah Jorgens ya llevaba 8 días en Las Vegas. Compartía cama con Lloyd y del cual recogía información todo el tiempo. Se había enterado de lo del juez Farris y se preguntaba si sabían lo del juez, no sabrían lo de ella, pero mientras trataba de saber más sobre la base aérea. Lloyd le dijo que tenían 3 aviones Skyhawk y tenían a Trashcan, un experto en armas,
Lloyd le explicó que Trash parecía tener un don para encontrar armas y bombas, que a veces se iba al desierto en su auto todoterreno y regresaba con juguetes, como él les llamaba. Dinah estaba preocupada y además no dejaba de ver el collar de Lloyd, el cual parecía un ojo que le miraba. Por el día, Dinah se encargaba de arreglar el alumbrado de la ciudad con ayuda de otra compañera. En uno de esos días de trabajo pudo ver a lo lejos a Tom Cullum, y esto la desconcertó, pues no esperaba que mandaran a alguien como él de espía. La noche siguiente de la muerte de Farris, una comitiva apareció frente a la cama de Dinah acusándola de traidora. Mientras se viste para encarar a Flack, Dinah le dijo a Lloyd que era el peor amante que había tenido jamás y que le pegó sífilis. Les quiso hacer ver que Flack solo traería la guerra y la muerte en el nuevo mundo, pero nadie le hizo caso. Después la llevaron con Flack y Dinah, esperando interrogatorios y torturas, se sorprendió al encontrarse con un Flack en un estado de ánimo cálido y sociable. Su encanto casi la desarmaba cuando él le ofreció dejarla regresar a Boulder. Sin embargo, este le pide a cambio que le revele la identidad del tercer espía, ya que no puede verlo. Esto debido al retraso de Tom, pero Flack no conoce su condición. El buen humor de Flack comienza a evaporarse cuando Dinah se niega a divulgar sus sospechas del tercer espía, que es Tom Cullum. Ella intenta seguir adelante con su plan de respaldo, de asesinarlo, y cuando trata de sacar su navaja, Flack convierte la navaja en un plátano inofensivo. Con miedo y desesperación, sabiendo que Flack probablemente la torturará para sacarle la información, Dinah intenta arrojarse a través de una de las ventanas del ático de Flack. Ella no logra lanzarse, pues la toma del brazo, y como último recurso, se corta fatalmente la garganta para proteger la identidad de Tom. Se desangra tan rápido que muere antes de que Flack pueda agarrarla y tirar de ella. Flack está en una furia descargando su rabia en el cadáver de Dinah durante algún tiempo. Finalmente, ordena a Lloyd que lleve el cuerpo de su ex amante al este de la ciudad, lo rocíe con gasolina y lo incinere. Al día siguiente, Tom Cullum estaba jugando con un niño pequeño al avioncito. Mientras hace esto, la madre sustituta del pequeño habla con una chica que apenas había llegado 5 semanas antes. Esta era Julie Lawry, la cual reconoció a Tom de su encuentro en Kansas, donde también conoció a Nick Andros. Al ver a Tom, Julie recordó lo mal que la habían tratado, y una idea se formó en su cabeza. Y hasta aquí dejaremos el video. El siguiente video será el gran final, así que si quieren que lo suba lo más pronto posible, háganmelo saber en los comentarios. Dejen su like y suscríbanse si no están suscritos, eso me ayudaría mucho. Los invito a los miembros del canal. Eso es un apoyo que invierto en agilidad de tiempo entre los videos y su calidad. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.